Muchísimas gracias. En primer lugar, con Quilloko queremos agradecer la invitación, sobre todo a Macarena, que hablamos de esta idea hace un tiempo atrás y que además para nosotros es muy interesante por este intercambio de saberes desde áreas distintas, pero que está todo conectado al final, porque ahí nos dimos cuenta lo que hacía la red, que es tan interesante, los distintos proyectos, investigaciones, y nosotros desde el área de odontología también, que compartimos ahí cercanamente en este espacio dentro de la universidad, nos dimos cuenta que teníamos como áreas donde trabajábamos en conjunto, y una de ellas tenía que ver con el tema de justamente desastres naturales y la idea es contarle un poco nuestra experiencia. En mi caso, sobre todo desde lo que es la salud pública, que es una de las áreas dentro de la odontología, entendido no solo como el sistema público en Chile, sino como esta visión que tiene la salud pública desde lo público y privado en impactar más allá del sistema de salud. Y muchas veces la situación de desastres, ¿no?, conllevan a una situación efectivamente de respuesta, de necesidad de respuesta a la salud pública. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros de la odontología? Eso es lo que queremos contarles un poco, así que desde ya agradecerles su atención, su invitación y esta posibilidad de compartir hoy día. ¿M? La siguiente que yo, ahí, bueno, no tenemos conflicto al respecto en esta presentación. Yo puse esta imagen no de Chile porque además en particular nosotros somos un país donde tenemos muchos eventos que generan situaciones de emergencia, desastre por la historia sísmica y demás en el país. Esto es común con otros territorios en el mundo, como por ejemplo Japón. Y ustedes van a ver, nosotros en el ámbito de odontología hemos aprendido principalmente de experiencia en Japón. A propósito, Kiyoko hizo su doctorado en Japón en relación a lo que es manejo odontológico en contexto de desastre. Hace muy poquito estamos leyendo con Quilloco una publicación que nos toca revisar, por ejemplo, sobre la odontología a propósito del terremoto en Turquía y Siria, por ejemplo. Entonces, un poco esa es la reflexión inicial. Siguiente. En este siguiente lámina, yo quisiera ponerles acá algo que es de la Wills Towers Watson, que es una entidad que tiene que ver con aseguramiento y muestra que dentro de lo que genera los mayores puntajes de riesgo están las situaciones de catástrofes, pandemia, por encima de otras condiciones o crisis, y por lo tanto eso desde distintos puntos de vista merita una respuesta. De hecho, en la siguiente diapositiva aparece cómo en general gran parte de los gastos que tienen que ver con lo que es los gobiernos, tiene que ver justamente con daños asociados a desastres. Aquí hay algunos datos al 2020, por ejemplo, y eso también ocurre en Chile y en todos los países en general que están más expuestos a estas condiciones, ¿no es cierto?, de riesgo. ¿Mm? Los eventos catastróficos, dentro de ellos hidrológicos, meteorológicos, geofísicos, se ha estudiado el impacto que tienen en salud. Y nuestra visión desde la ontología es un poco no solo el impacto a nivel de la salud general, sino que catedráticamente hacemos esta división respecto al impacto también a nivel del territorio maxilofacial. Impactos que son directos porque en situaciones de desastre hay estudios que muestran que alrededor entre un 10 y un 30% de las personas, dependiendo del tipo, pueden tener alguna injuria en el territorio maxilofacial, donde es competencia para nosotros, pero hay también consecuencias o impactos a largo o mediano plazo, que tiene que ser más relacionado con, por ejemplo, la interrupción de los servicios odontológicos. En el contexto de la pandemia por COVID-19, cuando nosotros armamos el comité asesor para el Ministerio en Chile de respuesta a pandemia en situación de pandemia para la odontología, todos los servicios de urgencia se mantuvieron. O sea, había consenso que la odontología no podía cerrar en el contexto de una pandemia porque hay situaciones que producen urgencias y emergencias, por ejemplo, por dolor, y que esa atención es impostergable, digamos, ¿no? Entonces, un poco
En general, a nosotros nos pasa que entramos dentro del impacto en la salud, pero estas condiciones impactan también en el sistema de salud, o sea, cómo nuestros servicios odontológicos van a estar disponibles dentro del contexto de una emergencia o una situación de desastre. Y bueno, hay un paraguas más amplio que es la salud pública. Esto está publicado, en la siguiente lámina aparece una imagen en una revista que es el New England Journal of Medicine, que tiene un poco estas grandes aristas desde la medicina propiamente tal clínica, o sea, cuando tenemos que resolver el daño del paciente, un trauma orodental, por ejemplo, por una situación de desastre, después cómo el sistema de salud resuelve esto, por ejemplo, para tener servicios odontológicos disponibles. Y después la salud pública con paraguas más amplios que tiene que ver, por ejemplo, con abastecimientos de agua, porque si el abastecimiento de agua se interrumpe, algo que es menor, pero pasa que, por ejemplo, se interrumpe la higiene bucal, acostumbrado en las personas, por ejemplo, por el agua y los distintos elementos de higiene bucal, por ejemplo. ¿Mm? En ese sentido, bueno, se ha hecho mucho estudio, principalmente esto es una revisión que mostró del impacto en salud relacionado, por ejemplo, con salud mental, con bienestar, con varias áreas de lo que es como en general la calidad de vida, pero son escasos en odontología. Y un poco ese es el área en la que nosotros estamos tratando de levantar data, generar nueva data a propósito de lo que nos corresponde también como país en ese sentido. Y Quilloko va a ser un poco más específica en algunas líneas que queremos compartirle. En la siguiente lámina aparece justamente un recordatorio que dentro de las funciones esenciales de la salud pública, que fueron actualizadas por OPS al 2020 y OMS a raíz de la pandemia por COVID-19, aparece la vigilancia y control y gestión de riesgo como una de las 11 funciones esenciales de la salud pública. Por ejemplo, hoy día nuestros alumnos de odontología acá de pregrado expusieron sobre cada una de estas funciones, cómo aplican en odontología, y una de ellas tiene que ver justamente con esta odontología en contexto de desastre y riesgo. ¿Mm? En la siguiente lámina aparece cómo los países han desarrollado respuesta, algunos más, otros menos. Aparece Chile con capacidad de respuesta para reducción de desastre dentro de esta lámina. Y de hecho, en la siguiente diapositiva quiero mostrarle algo muy, muy reciente, que el Ministerio de Salud, por ejemplo, en Chile acaba de formar hace nada la División de Emergencias Sanitarias, dentro de la cual hay varios departamentos, incluido uno que tiene que ver directamente con manejo de desastres e inteligencia pandémica, por ejemplo. Esto es una división que, esto, de hecho, está en la foto de cuando se inauguró esta oficina de emergencias sanitarias dentro del Ministerio de Salud hace muy, muy poco. Y ahí está la doctora Esther Elwin, con la que yo he trabajado a cargo de esta división de emergencias sanitarias, ¿no? Y bueno, un poco recordar que acá hay una imagen, esto es de la confluencia de esta situación de desastres con eh, situaciones de enfermedades crónicas, pues nosotros tenemos una gran carga en Chile de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente las cardiovasculares, cáncer y también enfermedades mentales. Este es un esquema de Meryl Singer de los años 90, donde ella hablaba de sindemia, o sea que la pandemia no era solo un agente infeccioso, sino que estaba amplificada por condiciones crónicas, ¿no? Y un poco lo que ocurre acá, ella en los años 90, esto lo mostró a raíz de la confluencia entre VIH y consumo de drogas ilícitas, pero esto acá tiene que ver un poco con la pandemia a raíz de, bueno, si llegan situaciones como pandemias o desastres en una población que tiene mucha carga de enfermedades crónicas, eso genera una carga para el sistema de salud y un estrés relevante. Y en odontología estamos dentro de esa carga de enfermedades crónicas, porque las personas tienen estos daños, estas enfermedades por mucho tiempo y eso estresa al sistema de salud y a la salud pública. ¿Mm? Y en ese sentido, nosotros tanto así que hoy día es considerada la enfermedad de caries, como ustedes ven ahí, 34% de la población mundial está afectada. Esto es una lámina publicada en The Lancet, una revista británica, que en sus 100 años, en el año 2019, hizo por primera vez una serie en salud oral y mostraba la carga, ¿no?, de enfermedades bucales a nivel mundial. Por lo tanto, una situación estresora frente a esta carga genera un gran impacto en el sistema de salud, ¿no? Y eso es un poco lo que motiva nuestro aporte y nuestros estudios en relación a esto. Y la siguiente, nosotros hicimos esta lámina que la publicamos a propósito de pandemia, de que en el fondo la situación de descontinuación de servicios, vale decir, algunos servicios dentales que fueron interrumpidos totalmente o pospuestos, impactaría a corto, mediano
y largo plazo en la población. Ahora, en el contexto de desastre específicamente, ¿cuáles son los tópicos que nosotros vemos? En la siguiente lámina quisiera mostrarles un poco algunos aspectos en particular. Lo primero tiene que ver con la necesidad de cuidados en salud oral pre y post desastre. Y lo que es bastante lógico, vemos cambios, esto se interrumpe y cuesta además retomar los cuidados en salud oral, tanto a nivel individual, que es lo que hace la persona con sus cuidados, o la asistencia a los servicios odontológicos que quedan interrumpidos. El acceso a elementos y productos de higiene oral, incluyendo agua, se interrumpe. Y también elementos, por ejemplo, hay varios estudios que nosotros hemos revisado de hechos muy puntuales, como es, por ejemplo, la pérdida de prótesis dentales en contexto de desastre, que representan tremenda carga porque las personas demoran más o menos en promedio alrededor de un año en realizar todo su tratamiento protésico. Ese año de trabajo se pierde en segundos. La presencia de trauma, que son daños directos que ocurren, por ejemplo, en un terremoto, alrededor de un 10 a un 30% de los traumas son en el área o territorio maxilofacial, donde participa el odontólogo o los maxilos. También la identificación de víctimas en contexto de desastre. Nosotros tenemos una especialidad que tiene que ver con la odontología legal, que aporta justamente también en la identificación de las víctimas. Y bueno, lo que tiene que ver con el acceso a los controles interrumpidos de, como son enfermedades crónicas, dejan, ¿no?, de ir rutinariamente al odontólogo y esto impacta finalmente la calidad de vida, pero estos impactos en lo que es salud oral en calidad de vida son un poquito más a largo plazo, se estudian después. ¿Cómo se ha estudiado esto? Por ejemplo, tenemos estudios que se han hecho en contexto de desastre, después se compara retrospectivamente con lo que había antes del desastre y se ve la situación actual de las personas. ¿Cómo? En la siguiente lámina está un poco el enfoque, ¿no? Un paso uno se hacen cuestionarios que son respondidos por las personas donde hablan y reportan su higiene oral, el impacto el impacto del desastre en sus hábitos, cómo está el acceso a las condiciones de higiene oral, la última visita al dentista, historia de trauma orodental y nosotros comparamos pre-post desastre. Y el segundo paso tiene que ver con exámenes que se hacen aleatoriamente para ver cuál es el estado de las personas a nivel de salud bucal después de haber sufrido un evento, un desastre, un terremoto, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades bucales más prevalentes en la población. ¿Mm? Y en definitiva, ese es un poco el rol, ¿no?, de nosotros, y Kiyoko va a hablar de algunos ejemplos en particular dentro de nuestras líneas de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, recapitulando un poquito con respecto a lo que entendemos nosotros como desastre natural, sabemos que es un fenómeno natural que se caracteriza por ser un acontecimiento imprevisible, que tiene una alta severidad y por lo tanto tiene un impacto devastador. En ese sentido, ¿qué consecuencias? Como ya lo nombraba muy bien Duniel, el desastre natural tiene consecuencias específicas con respecto a la alteración del funcionamiento de la comunidad, específicamente en la modificación de los hábitos de la población, en higiene, nutrición y el alojamiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo esas variables van a afectar la salud oral? Particularmente es debido a la poca disponibilidad de agua que hay en este contexto, la interrupción del acceso a la atención dental de urgencia, preventiva o de tratamiento, que era un poco lo que delineaba anteriormente Duniel con respecto a el poco acceso a control y por lo tanto, y también poco acceso a atención dental de urgencia, ¿ya? El incremento de consumo de alimentos procesados y también el estrés crónico y deterioro de la situación económica y por lo tanto esto va a determinar una disminución en el autocuidado de nuestros pacientes. ¿Cómo nosotros podemos acceder hoy día a el rol del odontólogo en estas situaciones de emergencia? ¿Cuál es la evidencia que tenemos disponible? Actualmente tenemos guías de algunas organizaciones que son muy importantes, comentarios, revisiones narrativas, estudios primarios y algunas revisiones sistemáticas. Al respecto, bueno, podemos decir que hay que los odontólogos juegan un rol fundamental en estas situaciones de emergencia y desastres naturales, ya principalmente en el manejo de lesiones orales, trauma dental y prevención de las enfermedades bucales, pero también hay una colaboración activa de el odontólogo en la coordinación de los servicios de salud, la planificación de las estrategias de respuesta
y en la restauración de los servicios. En ese sentido, podemos destacar entonces que tenemos una misión dentro de el rol de promoción, prevención y tratamiento de la salud bucodental, también en la gestión de las vías respiratorias, en la ayuda de los primeros auxilios generales, en la asistencia quirúrgica, en la prevención de muertes, en particular por neumonía por aspiración, y también en la identificación de cadáveres, y por lo tanto somos parte de un equipo multidisciplinario en este contexto. En particular en la salud bucal, tenemos grandes ítems que sabemos que son nuestros desafíos en el contexto de desastres naturales, que son primeramente el manejo de trauma dental y lesiones orales, en la prevención de enfermedades bucales post-desastres, y en este sentido es importante mantener la higiene oral de los pacientes de la población afectada por el desastre natural, la distribución de kits de higiene, porque en general se han perdido, la gente ha perdido su cepillo y todos sus elementos de higiene, acceso a la atención odontológica, educación en salud oral y también en la rehabilitación y la reconstrucción de los servicios odontológicos, principalmente a través de la evaluación de los daños de estos, su limpieza, desinfección, la reparación de la infraestructura y ojalá en la reactivación pronta de los servicios. En este sentido, cuando nosotros miramos la evidencia disponible, actualmente hay dos revisiones sistemáticas de tipo Scoping Review. La primera es con respecto al impacto que tienen los desastres naturales en la salud oral, y la segunda, que es de nuestro equipo de investigación, que es las intervenciones en salud oral en el contexto de desastre. El objetivo que nosotros tuvimos en este Scoping Review, en esta sistemática, fue identificar, evaluar y resumir los conocimientos existentes sobre las intervenciones de salud bucodental en este contexto y verificar cuáles eran las brechas que tenemos hoy día en investigación. Dentro de nuestros resultados pudimos evaluar 19 estudios y todos estaban obviamente en el contexto de catástrofe natural, dentro de los cuales tenemos dos estudios que informaron una intervención de tipo promocional o preventiva, siendo el examen de salud oral la más frecuente, y otros 7 estudios que informaron las intervenciones terapéuticas, principalmente abocadas a lo que es el tratamiento de urgencia de fracturas y lesiones a nivel bucodental. La conclusión del estudio fue que, si bien existe evidencia al respecto, los estudios en el área son bastante limitados, y de esto destaca entonces la necesidad de realizar más investigaciones que se centren en distintas intervenciones y resultados de la atención bucodental en este contexto para poder mejorar la formulación y la aplicación de recomendaciones y protocolos en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, nuestro proyecto que tenemos actualmente y que cuenta con el financiamiento interno de nuestra universidad pretende abarcar este vacío en la evidencia que nos ha motivado a continuar con este proyecto, evaluar nuevamente la evidencia disponible a través de una revisión sistemática y la elaboración de guía clínica y de recomendaciones. De esta manera, este proyecto nos va a permitir generar conocimiento científico-técnico sobre el riesgo de desastres aplicado a nuestra práctica en nuestro contexto, y poder este conocimiento, poder aplicarlo a nuestro contexto nacional para facilitar la toma de decisiones. Una de las cosas importantes que hemos logrado a través de este proyecto es la asociación con Epistemónicos. Epistemónicos tiene una plataforma que se denomina de conocimiento sostenible, y esta plataforma es una serie de herramientas que están diseñadas para agilizar el proceso de la síntesis de evidencia y nos va apoyando en cada etapa del flujo de trabajo. Una persona que En este tal cual sentido, todo lo que es azul, azul en este momento, todo lo que es la perdón, historia de la alguien Universidad está de Chile, hablando. que no tenga Marcelo. conocimiento. Que Y Marcelo Marcelo, por tiene abierto favor, el micrófono. apaga el micrófono. ¿Sí? Ahí sí parece. Continúo. Entonces, bueno, con respecto a lo que le estaba comentando de la plataforma de Epistemónico, esta plataforma nos permite entonces poder tener un acompañamiento y una mejor clasificación y aproximación a la evidencia disponible, ¿ya? Y dentro de este flujo, entonces, lo primero que nos permite es acceder a las bases de datos y tener estas herramientas de búsqueda, ¿ya?
Luego de eso, poder clasificar esta evidencia importándola desde estas bases de datos con un uso de clasificadores basados en inteligencia artificial y también nos permite realizar el cribado a través de la plataforma, es decir, la selección de los estudios, la configuración de la extracción de datos, ya cómo nosotros podemos en el fondo clasificar los estudios que hemos seleccionado y cómo vamos a reordenar esta data. ¿Ya? Y todo esto es gracias con el apoyo de inteligencia artificial, lo que hace que el trabajo sea mucho más fluido. ¿Ya? Y finalmente nos colabora con el resumen de los principales resultados de la evidencia disponible y con un reporte y gestión de las referencias para poder tener herramientas de visualización de los estudios seleccionados. ¿Ya? Por lo tanto, con nuestro proyecto lo que buscamos y nuestros resultados esperados es recolectar y evaluar de manera crítica y en vivo la evidencia disponible de las intervenciones en salud oral en el contexto de desastres naturales como una primera etapa para la elaboración de recomendaciones y guías clínicas. Para nosotros es muy importante esta asociación que hemos logrado con epistemónicos y el uso de esta plataforma porque no solo nos permite clasificar la evidencia disponible, sino que también nos permite acceder a un nuevo tipo de scoping review que es de tipo living, es decir, que se mantiene en continua actualización. Y eso para nosotros, según tenemos conocimiento, seríamos un estudio pionero en odontología en tener un scoping review de tipo living que se mantenga actualizado constantemente, lo que para este contexto, o sea, para este tema que es el contexto de desastre natural es fundamental. Como desafíos futuros con respecto a la preparación del odontólogo en desastre, sabemos que tenemos como desafío los planes de emergencia, los equipos y suministro, la capacitación constante, ¿ya? La comunicación efectiva, es decir, lograr que los equipos de emergencia, las autoridades locales y la atención odontológica logren establecer una red eh, constante de coordinación y de esta forma dar una respuesta coordinada ante el desastre natural, la integración de estos esfuerzos y, por supuesto, el apoyo logístico. Bueno, y en ese sentido, aquí pusimos algunos puntos ideantes de las preguntas o comentarios de lo que nosotros trabajamos. Un poco gran desafío para nosotros es establecer una guía práctica clínica, porque estas guías ocupan una metodología GRADE y aparte son respaldadas por el Ministerio de Salud, que es parte de la segunda etapa del proyecto, una vez hechas las revisiones Living. Lo otro es trabajar en distintas instancias que nosotros tenemos dentro de la odontología como sociedades, grupos de investigación, para seguir, ¿no?, potenciando lo que es la integración del equipo odontológico con otras áreas médicas pero también otras disciplinas, que es lo que hemos puesto acá dentro de este encuentro que nos ha convocado y nos ha interesado tanto, y seguir además aportando evidencia no solo secundaria, sino también primaria, a partir de experimentos reales que ocurren, y que en ese sentido hay herramientas dentro de la universidad y otras entidades o redes para seguir trabajando juntos, en definitiva, y responder a estos ámbitos que tienen una repercusión en muchas, muchas áreas pero también la vida y la salud oral de las personas. Así que eso es lo que queríamos mostrarles y muchísimas gracias. ¿Mm?